Las semanas de nueva evangelización. Es importante que descubramos la importancia que tiene, que sea una redundancia, el encontrar respuesta a tantos problemas que hoy la Iglesia se encuentra en este mundo secularizado. Todos nos lamentamos muchas veces en las parroquias, en que vemos que sí, hay una actividad en la parroquia, pero vemos como muchas veces estas actividades de la parroquia no conducen a lo que es esencial en la misión de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en la Catequesis Tradendae, decía que después de haber descrito los padres sinodales, la formación cristiana como un continuo proceso personal de maduración en la fe y de configuración con Cristo según la voluntad del Padre con la guía del Espíritu Santo, han afirmado claramente que la formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis y se ha de incluir en los programas de acción pastoral, de modo que todos los esfuerzos de la comunidad, sacerdotes, laicos y religiosos, concurran a este fin, como dice el número 57 de la Catequesis Tradendae. Esta es la misión esencial de la Iglesia, respondiendo al mandato de Cristo, ir al mundo entero y hacer discípulos. La parroquia, en donde para cada uno en particular se concreta la Iglesia, en nuestra vida particular de cada uno como miembros de la Iglesia, hoy nos quejamos de que efectivamente hay actividad, sí, hay algunos grupos, hay movimientos apostólicos, cada año se preparan las confirmaciones, las primeras comuniones, cada día se celebra la Eucaristía, pero vemos que muchas de estas actividades no conducen a lo que nosotros quisiéramos, que es a la formación de los cristianos como verdaderos discípulos de Cristo. Y criticamos y decimos, bueno, pero si bien me decía hace poco una catequista que hablaba con un niño de primera comunión y que iba con su padre, y le decía, ya dentro de poco tendremos las comuniones y tú vendrás, le decía la catequista al niño, vendrás a la catequesis de perseverancia y vendrás los domingos. Y el padre contestó, pues mire, yo lo que le digo es que el niño está deseando hacer la primera comunión, dice, para no tener que venir a la iglesia. Y eso es lo penoso. Muchas de estas actividades pues son para mucha gente un mero acto social. Hay que hacer las comuniones y por tanto, como todos los niños los hacen, como tradicionalmente se hace, pero no hay un interés de que los hijos lleguen a ser verdaderos cristianos. Y es como un tubo que entran por un lado y salen por otro. Y vemos como la juventud, cuántas veces se comenta, pero solo se ven personas mayores. ¿Y dónde están los jóvenes en la parroquia? Y las bodas, pues mira, sí, vienen, hacen el cursillo prematrimonial y ya no se les ve, pero más aún últimamente son muchos los que se casan por lo civil, que ni siquiera pasan por la iglesia. Y vemos pues esta realidad, pues eso, que criticamos, nos lamentamos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué remedio estamos poniendo ante esta situación en que vemos que hay que hacer algo importante? Mirad, esta pregunta nos debe de llevar no simplemente a ver qué podemos hacer nosotros, sino más bien que la pregunta debe de ser ¿qué quiere el Señor que hagamos? Y esto a veces no nos lo planteamos, no investigamos
a ver cuál sea la voluntad del Señor, cuando en realidad en la tarea apostólica de la parroquia y de la Iglesia, lo importante es saber lo que nos pide el Señor, porque Él es el que lleva la iniciativa. El Papa Francisco, en la exhortación postsinodal Evangelii Gaudium, nos dice la importancia que tiene el seguir la inspiración del Señor. No se trata de a ver qué vamos a hacer nosotros y que el Señor nos ayude, sino ver qué quiere el Señor que hagamos. Y en esa exhortación postsinodal, el Papa nos dice que lo primero que hemos de hacer es renovar la parroquia. Hemos de partir de la conversión pastoral. En el número 28 de esta exhortación apostólica, ahí es donde el Señor nos dice lo que hemos de hacer, porque como respuesta a ese interrogante, pues se celebró un sínodo, el sínodo sobre la nueva evangelización. Y en ese sínodo de la nueva evangelización, pues como siempre se recogieron las proposiciones sinodales y se le ofrecieron al Papa Francisco. Y el Papa Francisco, resumiendo y concretando el fruto de ese sínodo, pues nos ofreció, como he dicho antes, la exhortación postsinodal Evangelii Gaudium. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Es el Señor el que tiene la iniciativa en todo el apostolado. Hemos de ver qué nos pide el Señor, qué quiere el Señor. Decía el Papa Benedicto XVI al comienzo de ese sínodo, que las conclusiones las recogió ya su sucesor, el Papa Francisco: es importante, dice el Papa, saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera, viene de Dios. Y solo si entramos en esa iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser con Él y en Él evangelizadores. Es decir, el Señor es el que tiene la iniciativa, el que nos dice lo que tenemos que hacer, y colaborando con ese plan que se nos puede revelar a través de las enseñanzas de la Iglesia, del fruto de ese sínodo sobre la nueva evangelización, es como seremos capaces de colaborar de una manera eficazmente con los planes de Dios y poner remedio, porque a veces, ¿y qué se puede hacer y qué podríamos hacer? Pues mira, la Iglesia nos lo está diciendo, ahí hay un sínodo que nos dice qué hemos de hacer para la nueva evangelización. Y lo primero que nos insinúa el sínodo sobre la nueva evangelización, según la Evangelii Gaudium, en el número 28, dice: la parroquia. Lo primero que hay que hacer es renovar la misma parroquia, cuya misión es hacer cristianos, discípulos. La parroquia no es una estructura caduca, dice el Papa, precisamente porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y creatividad misionera del pastor. Hemos de ser creativos y ver, como dice el Papa, que en el ámbito de la parroquia son muchas las cosas que se pueden hacer. Dice este mismo número: la parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y celebración. El darnos cuenta que es necesario ver qué nuevas estructuras podríamos crear en la parroquia, tener iniciativa. Y decía en el número 33, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Pues esto es lo que se ha hecho siempre, la misa diaria, catequesis de confirmación, catequesis de comunión, alguna reunión para un grupito que quiere vivir un poco mejor la vida cristiana.
y esto es lo que se ha hecho siempre. Y dice el Papa, invito a todos a ser audaces y creativos. Hay que renovar la parroquia. ¿Cuáles deben ser sus objetivos? ¿Qué es lo esencial? Dice él. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos. ¿Qué objetivos ha de tener la parroquia? Pues el fundamental es hacer discípulos. Esto es lo elemental. ¿Y cómo hacer esos discípulos? Y entonces el darnos cuenta, como la Iglesia también nos invita a institucionalizar en la parroquia la acción catecumenal, que la parroquia sea escuela de los discípulos de Cristo. Ser creativos en esta tarea de repensar los objetivos. ¿Qué objetivos debe tener la parroquia? Las estructuras. Hay estructuras caducas, cosas que ahora ya no dicen nada. Cómo hay que renovar lo que es las distintas actividades y qué nuevas estructuras establecer en la parroquia. El estilo y los métodos evangelizadores de la propia comunidad. Y el Papa dice, os invito, os exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento. Si escucháramos al Papa, si estuviéramos atentos a lo que él nos pide, sabríamos ya lo que tenemos que hacer, como él nos va indicando y nos invita a que pongamos en práctica lo que las orientaciones de este documento nos ofrecen. Por tanto, lo primero, como vemos, es que hay que establecer en la parroquia nuevas estructuras. Tenemos que en la parroquia, pues sí, se celebran los sacramentos de iniciación cristiana. Sí, se celebran los bautizos, se celebra la Eucaristía, se celebra, pues, bien la confirmación, se hacen, pero se queda en los sacramentos de la iniciación cristiana, pero de hecho no iniciamos en la vida cristiana. Celebramos los sacramentos, pero no hacemos cristianos. Y para la mayoría, pues es un cumplir con una costumbre. Por tanto, darnos cuenta que las semanas de nueva evangelización responden a esto que el Papa nos pide. Hay que crear nuevas estructuras. Y una estructura fundamental, ya el Papa se lamentaba de esto y lo decía, dice en la Evangelii Gaudium, en el número 63, es necesario que reconozcamos que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, es decir, no se sienten miembros de la Iglesia es otra cosa. Se debe también a la existencia de unas estructuras y un clima poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y comunidades, a una actitud burocrática. Van a la parroquia a sacar una partida, a bautizar, a esto, pero nada más, una cosa, una actitud burocrática para dar respuesta a los problemas simples o complejos de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización. Y entonces darnos cuenta cómo se sienten extraños a la parroquia, donde han recibido ahí unos sacramentos, donde se han acercado y si hace falta sacar una partida pasan por allí, pero no encuentran allí su comunidad en la que han de crecer y desarrollarse como verdaderos discípulos del Señor. Por eso, la acción pastoral de la parroquia debe estar acompañada también de la acción catecumenal, que es la escuela de la fe, una catequesis de inspiración catecumenal, como algún obispo, hace ya algunos años, el obispo de Orihuela, Alicante, don Pablo Barrachina y Esteban, publicó una pastoral sobre la evangelización y hablaba de la necesidad en el año 74, 1900,
escribió una pastoral diciendo la necesidad de estructurar en la parroquia la acción catecumenal. Y decía él: hay un sector de cristianos que cumplen, gracias a Dios, con ciertas prácticas de piedad. Los practicantes, creyentes y practicantes, cumplen, pero cuyo núcleo central vital no ha sido tocado decisivamente por el Evangelio. Ahora debemos agregar la trascendental importancia de los sacramentos de iniciación cristiana, el puesto relevante de las comunidades eclesiales y la necesidad de catequesis de adultos podrían ser valorados en profundidad si nos decidiéramos a instaurar a escala diocesana el neocatecumenado. Y decía, el lugar adecuado es la misma parroquia. Por eso yo hace 43 años, respondiendo a esta pastoral de mi obispo, inicié el neocatecumenado parroquial, deseando instituir en la parroquia como escuela de fe para hacer discípulos, pero verdaderamente han ocurrido acontecimientos en que aquel primer proyecto de instituir en la parroquia la acción catecumenal pues desembocó en un pequeño grupo, en una actividad apostólica muy buena y que llevada a cabo por gente muy sacrificada. Pero en estos últimos años el Señor me ha hecho comprender la necesidad no sólo de instituir en la parroquia la acción catecumenal, sino también la acción de la pequeña comunidad, como decía el Papa Benedicto XVI. Establezcanse en las parroquias pequeñas comunidades arraigadas en la parroquia, como núcleo vital. Entonces la parroquia podemos considerarla verdaderamente madre. En la parroquia se debe de anunciar el querigma, continuamente la llamada a la conversión. Cuando hemos de seguir celebrando la catequesis de primera comunión, pero el objetivo de esa catequesis principal no son los niños, sino los padres. Y la ocasión de las primeras comuniones de los niños es que hay muchas personas que en su juventud han estado más vinculadas a la parroquia y se han alejado. Y la primera comunión de los hijos es la oportunidad para que, oyendo el querigma, una llamada a la conversión, vuelvan y retornen a la iglesia. Y se les invite a formar una pequeña comunidad que, juntamente con la escuela de la fe y juntamente con la adoración eucarística, la pequeña comunidad eucarística, esas tres estructuras reformen y transformen la misma parroquia, que verdaderamente llamamos a la parroquia madre, la madre parroquia, pero una madre es la que engendra hijos, y hace falta que la parroquia tenga un seno materno, donde puedan llegar a madurez esos embriones de los recién convertidos, que van a un cursillo, que van, pues, ¿dónde son acogidos en la parroquia luego? Es necesario que haya un seno materno, que es la pequeña comunidad donde se encuentre ese calor humano, ese calor espiritual de aquellos que se han convertido, que buscan de verdad al Señor y encuentren ese calor necesario para desarrollar y hacer crecer aquella fe inicial después de que han sido tocados al escuchar el querigma. Por eso cuando llegan las primeras comuniones, lo importante no son los niños, lo importante son los padres. El que es darles la oportunidad de que escuchen el querigma en una semana de nueva evangelización, una semana en la que se les invita a formar pequeña comunidad para crecer y desarrollarse como los primeros cristianos y llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Que en la parroquia haya ese calor sobrenatural, que haya un grupo de cristianos que verdaderamente adoran la Eucaristía. La comparación que a veces he puesto de que cuando uno va, qué sé yo, en invierno a una casa a pasar los días de Navidad, una casa, pues lo primero que hacen es el hogar, coger unos troncos y encender el hogar para calentar toda la casa. Pues es necesario también calentar toda la casa con un grupo de contemplativos
en la parroquia, que cada día uno de los actos de la parroquia, como una nueva estructura, haya esa hora de adoración comunitaria, donde se alimente el calor del amor a Jesucristo y del amor entre los miembros de esa parroquia. Y como vemos, la primera semana de nueva evangelización, que es por lo que me habéis preguntado, tiene ese objetivo: hablar de la importancia de la adoración eucarística, formar una pequeña comunidad eucarística de bautizados que han sido tocados por la gracia y buscan de verdad la intimidad y la amistad con Cristo nuestro Señor en la Eucaristía, y esa escuela de la fe. La primera semana de nueva evangelización, por tanto, nos habla de la importancia de la adoración eucarística y la importancia de la pequeña comunidad arraigada en la parroquia. La parroquia debe ser la educadora. Es misión propia de la parroquia. No debe de remitir a otros la responsabilidad de hacer discípulos. Lo decía, hay documentos de la Iglesia en donde se pone de manifiesto la importancia que tiene el estructurar en la parroquia la acción catecumenal. Es la que ha de asumir la responsabilidad, no remitirlo esto a movimientos particulares o a grupos particulares. En la parroquia hace falta que ella sea un instituto de vida cristiana. Actualmente ocurre como en otro tiempo. Cuando yo era pequeño recuerdo que para estudiar el bachiller era necesario ir a examinarse al instituto de la capital, de Alicante o de Murcia, y no había más institutos que en la capital. En los pueblos pues se tenían clases particulares con algunos maestros que formaban un pequeño grupo y daban clases particulares. Qué distinto es la actualidad, donde cualquier pueblo, por pequeño que sea, tiene un instituto. Actualmente en las parroquias solo hay clases particulares. Lo que hace falta es que cada parroquia sea un instituto, donde esté estructurada la escuela de la fe, donde verdaderamente el cristiano no solo encuentre ese calor en la acogida de la pequeña comunidad después de haber escuchado el querigma, sino también que la Iglesia como madre pues sea la educadora de sus hijos. Entonces verdaderamente podremos llamar madre a la parroquia, porque una madre es la que engendra hijos en su seno y los forma en su seno, les da calor, los ha engendrado y luego los educa. La parroquia los engendra con el anuncio del querigma. Cada año, más de una vez, a padres de primera comunión, en Cuaresma, sea el anuncio del querigma, a ver a aquellos a quienes toca el Señor para que se integren en la pequeña comunidad. Y entonces la misión de la parroquia es engendrar hijos, no a través de este movimiento y del otro, sino ella como madre engendra sus hijos y los acoge en su seno, en la pequeña comunidad. Estos son los objetivos de la primera semana de nueva evangelización. Una llamada a la conversión, escuchando el querigma, integrándose en la pequeña comunidad, y un grupo de almas que intensifican el calor espiritual en la parroquia como comunidad de adoradores. Y en la segunda semana de nueva evangelización se invita a iniciar el itinerario conforme el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Cuando yo inicié hace 43 años el neocatecumenado parroquial, mi preocupación fue ver qué itinerario podríamos ofrecer. Yo conocía las comunidades neocatecumenales, un gran don de Dios a la Iglesia de nuestro tiempo, que está haciendo tanto bien y donde han salido tantas vocaciones y tantos matrimonios y familias apostólicos. Todo eso es maravilloso, verdaderamente. Pero la parroquia parece que no tiene nada que hacer ni nada que decir. Sin embargo, la parroquia debe ser madre. Ser ella la que engendre también en cuanto tal. Ser ella la que haga gestar en su seno a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo, y ser ella la que eduque
ayudando a seguir ese itinerario de la fe, que como digo yo al principio, a ver cómo será el itinerario. Entonces estudié el ritual de la iniciación cristiana de adultos y ahí habla de 3 etapas: el precatecumenado, catecumenado, purificación, iluminación. En el precatecumenado es la llamada a ponerse en camino y la necesidad de perseverar en ese deseo de caminar en el camino y en el itinerario de la fe, que es el precatecumenado. Y en la etapa catecumenal se va poniendo en orden el corazón por la práctica de las virtudes cristianas y se pone en orden la propia vida, llevar una vida ordenada, un plan de vida, un de pensar más y dedicarse más a los pobres y a los alejados. Y después de esa purificación y iluminación de la tercera etapa, haber llegado a la intimidad con Cristo. Y ese es el itinerario. Primero, los llamados se integran en la pequeña comunidad, los discípulos se integran en la escuela de la fe y los amigos son aquellos que llegan a la madurez de la fe en la intimidad con Cristo. Esto es lo que hay que hacer. Esto no es ningún carisma particular. Esto es lo que está pidiendo la Iglesia. Esto es lo que están diciendo los documentos de la Iglesia. Esto es lo que quiere el Señor. No queramos ser nosotros los que inventemos cosas nuevas según nuestro criterio, sino ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues mirar a la luz de los documentos de la Iglesia, a la luz de en concreto de la Evangelii Gaudium, pues descubrimos lo que el Señor nos está pidiendo. Pero no nos quedemos en lamentos, no nos quedemos, sino que estemos abiertos a lo que el Señor nos pide. Y yo puedo decir que a la luz de la Evangelii Gaudium, el Señor nos está pidiendo que tengamos la valentía de abrir nuestras parroquias a la nueva evangelización por medio de lo que podemos ofrecer, que no es nuestro, sino que es un haber recogido lo que dice la Iglesia, instituyendo en la parroquia la pequeña comunidad parroquial, la comunidad eucarística parroquial y la escuela parroquial de la fe, en donde ayudar a seguir el itinerario que nos haga recorrer ese camino de sentirnos llamados por el Señor y ponernos en marcha en el precatecumenado, de entregarnos como verdaderos discípulos a seguir sus enseñanzas en la etapa catecumenal y a entregarnos de verdad en una intimidad personal y eficaz en cuanto al apostolado, mediante esa purificación e iluminación. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que quiere el Señor que hagamos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿A seguir nuestras propias ideas? ¿A seguir en nuestra comunidad? ¿A quejarnos de las cosas como están, pero no hacer nada? ¿Y qué podemos hacer? Pues ya lo sabemos, ya nos lo enseña la Iglesia. Ya lo tenemos en los documentos eclesiales, ya lo tenemos en las experiencias de algunos movimientos, como las comunidades neocatecumenales, que son un don de Dios. Pero ¿por qué la parroquia no es capaz de hacer lo mismo en cuanto a institución parroquial? La parroquia es madre, pues que sea madre, que engendre hijos, que forme hijos en su seno materno y que eduque verdaderos hijos de Dios, que sean verdaderos discípulos de Cristo, para que en el mundo sean luz, sal y fermento. Sabemos lo que tenemos que hacer, estamos dispuestos a hacerlo.